Hola, mi nombre es Sara Zacharías y en esta ocasión vamos a estar explorando un poco más la razón por la cual Pablo escribió esta carta a los Gálatas. Debemos recordar que las cartas del primer siglo son documentos ocasionales que responden a una situación, cuestión o problema en específico. O sea, hay una ocasión por la cual se escribió en cada carta. Y aunque nuestras cartas en la Biblia fueron inspiradas por el Espíritu Santo, estas fueron escritas desde un contexto del autor hacia el contexto de los destinatarios originales. Nosotros ya hemos estado viendo ambos contextos, tanto el de Pablo como el de las iglesias de Galacia. Pero ahora vamos a usar aún más nuestras observaciones de la carta a los Gálatas para tratar de reconstruir la ocasión o el contexto de la misma. O sea, ¿qué estaba pasando? ¿Qué ocurría y quiénes lo estaban causando? ¿Qué problema había que ocasionó que Pablo tomara esta actitud tan cortante y hasta como defensiva al escribir esta carta? Es como que hay una batalla entre la ley versus la gracia. Así que veamos cuál es la ocasión de esta carta. Nosotros podemos ver que los Gálatas estaban bajo ataque de parte de los judaizantes. Y observando el texto, tenemos que en Gálatas 1:6 ellos se estaban alejando del evangelio verdadero. Y más adelante, en Gálatas 1:7 al 9, vemos que alguien está predicando un evangelio diferente. Y el contexto es que los judaizantes habían entrado en la iglesia predicando que se necesitaba la ley más el evangelio para ser salvos, o sea, la ley más Cristo. En el 1:10, Pablo está siendo acusado de querer agradar a los hombres. Los judaizantes están como diciendo que Pablo está predicando un evangelio fácil, pues le quitó la ley y la circuncisión, pues estas ya no son necesarias bajo el evangelio que Pablo estaba predicando. En el capítulo 1, versículo del 1 al 12, Pablo está estableciendo que su evangelio es de Dios y no de hombre. O sea, él está diciendo que su evangelio fue aprobado directamente por Dios y no como el de los judaizantes, quienes afirmaban que venían de parte de Jacobo y la iglesia madre de Jerusalén. Después, en el 1:13 al 15, Pablo establece que él pudiera jactarse más que ningún otro de los judíos, puesto que él tenía todas las credenciales de ser un judío legítimo, mas el ser cristiano no se trataba de eso. Que de hecho su celo por el judaísmo en un tiempo pasado lo llevó a perseguir a la iglesia verdadera en lugar de unirse a ella y haberla ayudado. Por otro lado, los judaizantes estaban citando su legado judío como algo de que enorgullecerse, que los calificaba para ser cristianos y maestros. En el 1:16 tenemos que Pablo dice que no tiene su evangelio de Jerusalén, sino que de Dios, que él no fue a Jerusalén sino 3 años después y solo por un corto tiempo. Mas los judaizantes pareciera que estaban diciendo que ellos eran quienes tenían un evangelio autorizado y que la iglesia de Jerusalén no había aprobado el evangelio de Pablo. En el 1:20, Pablo dice que él no está mintiendo. El contexto pareciera ser que los judaizantes tuvieron que estar acusando a Pablo de mentir respecto a su conexión con los apóstoles en Jerusalén. Tal vez estaban diciendo que la iglesia de Jerusalén le había dicho a Pablo en su visita que él debiera de predicar la ley y la circuncisión, mas él había decidido no obedecer. En el 2:1 al 10 tenemos que Pablo nos está hablando de su segunda visita, donde él nos dice que la iglesia de Jerusalén lo escuchó y de hecho estuvo de acuerdo con el evangelio que él predicaba,
Pero lo más importante para Pablo no era que ellos estuvieran de acuerdo, sino que Dios estuviera de acuerdo, lo cual estaba. Ahora, pasando al capítulo 3, versículos del 1 al 5, vemos cómo Pablo decía que los Gálatas habían sido fascinados. Otra versión dice que estaban hechizados, puesto que era insensato volver a la ley, que era justo lo que estaba sucediendo. Ahora, en el capítulo 4, del 8 al 11, también vemos que los Gálatas estaban siendo esclavizados a sus ídolos que adoraban antes que Pablo hubiera venido con el Evangelio. Continuando en el 4, del 12 al 20, vemos que los Gálatas tenían una buena relación con Pablo cuando Pablo primero les predicó el Evangelio. Era a tal grado que ellos cuidaron de él. Dice que si hubiesen sacado los ojos para dárselos, si hubieran podido, que es una figura literaria la que se está usando en este caso. Ahora en el capítulo 4 del 17 al 20 vemos que los falsos maestros trataban de inflar el orgullo de los Gálatas acerca de su nuevo estatus de judíos cristianos o supuestamente verdaderos cristianos. En el 4:21 tenemos que los Gálatas están deseando estar bajo de la ley, después de haber estado bajo la gracia. En el 5:2 podemos ver que los Gálatas se estaban circuncidando. Ahora, después de haber estado en la gracia, estaban cayendo bajo la ley. En el 5:7 también podemos ver que estaban bien cuando Pablo los vio por última vez. Ahora, yendo al 5, del 9 al 10, podemos ver que la mayoría no se estaba yendo, mas había algunos cuantos que estaban influenciando al resto. Y nosotros sabemos que esto es realmente peligroso en un grupo, tener gente que va a jalar a las personas para el lugar equivocado. En el 5, 16, 21 podemos ver que está empezando a haber pecados que los gentiles estaban practicando antes de haber llegado al Evangelio. Y en el capítulo 6, versículo 12, vemos que los judaizantes, al ellos estar tratando de agradar la carne, estaban obligando a los gálatas a circuncidarse. Y por último, en el 6:17, vemos que alguien le está causando problemas a Pablo. Así que todo esto estaba poniendo en duda la credibilidad de Pablo y desautorizándolo como apóstol. Básicamente, los judaizantes decían que la salvación venía por Cristo, más se le tenía que agregar la ley, y Cristo más la ley iba a dar la salvación del mundo. Pero comencemos viendo en mayor detalle algunas de las falsas acusaciones que estaban siendo hechas por los judaizantes en contra de Pablo y su evangelio, a las cuales él está respondiendo a través de la carta. En el capítulo 1, versículo 1, vemos cómo Pablo está defendiendo su apostolado. Él dice que él es apóstol no de hombres ni por hombre, sino por Cristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Lo cual quiere decir que los judaizantes lo estaban acusando de no tener autoridad para el Evangelio. Y ellos afirmaban que hablaban de parte de Jacobo y de los líderes de la iglesia madre. Y puede también ver en el 1, 16, 17, donde dice que a Dios le plació revelar a su Hijo en él para que él le predicase entre los gentiles y no consultó enseguida con carne ni sangre, sino que subió a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo.
Y así continúa. Él está defendiendo que su evangelio él lo recibió de Dios directamente a través de Jesucristo y que había sido aprobado por los apóstoles y discípulos en Jerusalén. Después tenemos como segunda acusación, a lo cual Pablo está diciendo que no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Esto lo encuentra en el 1:7. Aquí los judaizantes pareciera que le añadieron al evangelio supuestamente para que fuera más completo. Predicaban Jesús o Cristo más la ley era igual a la salvación. Vayamos al 1:8, donde Pablo dice que más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea maldito. Los judaizantes estaban acusando a Pablo de haber cambiado su enseñanza. Ahora él enseñaba la circuncisión. Mas en el 5:11 vemos como Pablo dice, si aún predico circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Y continúa defendiendo que el evangelio que él predica es Jesucristo, su muerte y su resurrección, y no la circuncisión. Punto número 4. Vayamos al 1:8, donde Pablo nos dice, mas si aún a nosotros, otra vez, un ángel os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Podemos ver cómo los judaizantes estaban menoscabando el evangelio de Pablo, diciendo que ellos lo habían recibido por revelaciones por medio de ángeles, incluyendo revelaciones de la ley, que vino a través de los ángeles, como usted recuerda en Éxodo. La acusación número 5 es que los judaizantes decían que Pablo estaba tratando de agradar a los hombres y lo acusaban de predicar un evangelio de créelo que es fácil y de ser un oportunista. Más a esto Pablo le está diciendo en el 1:10, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Aclarando que lo que él es, lo hace bajo Dios. Ahora, en el punto número 6, tenemos que Pablo está diciendo que después, pasados 3 años, subió a Jerusalén para ver a Pedro y permaneció ahí con él 15 días, pero no vio a ningún otro apóstol, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y esto lo escribe delante de Dios y no miente. Podemos ver cómo los judaizantes lo estaban acusando de ser un mentiroso, que nunca consultó a los líderes de la iglesia de Jerusalén y que de haberlo hecho estuviese predicando la circuncisión. Pero vayamos al 2:11-12, que dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Entonces los judaizantes estaban diciendo que Pablo estaba predicando la circuncisión, porque Pedro lo había corregido cuando se encontraron en Antioquía. Estaban torciendo toda la evidencia. Ahora, en el 3:7 vemos que los judaizantes estaban alegando que ellos eran los verdaderos hijos de Abraham. Ellos aseguraban que por medio de la circuncisión otros podían convertirse en judíos y unirse al Israel de Dios. A lo cual Pablo responde, sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Esto lo vamos a estar viendo en mayor detalle en uno de los siguientes videos. Pero continuemos con nuestra octava acusación.
vayamos al capítulo 4, versículos 12 al 14, donde Pablo está afirmando que la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Aquí vemos que los judaizantes hubieran estado acusando a Pablo de que a él no le importaban los gálatas. Decían que él los estaba acusando de hacer lo incorrecto, de que los había abandonado. Mas ellos, los judaizantes, sí se preocupaban de los gálatas, pues estaban allí enseñándoles. Mas en el 4:19, Pablo insiste diciendo, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Aquí podemos ver el verdadero corazón pastoral de Pablo hacia los de las iglesias de Galacia. Y vayamos a nuestra penúltima acusación, en el 4:17, donde podemos ver que los judaizantes estaban usando a los gálatas, los estaban halagando y apelando a su sentido de orgullo para obtener dinero, a lo cual Pablo va a decir, que tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Y por último, nuestra última acusación, que los judaizantes decían que la iglesia de Jerusalén era la sede original del cristianismo y por lo tanto los gálatas necesitaban someterse a la iglesia de Jerusalén. A lo cual Pablo va a estar respondiendo con una alegoría, la cual estaremos viendo después. Y Pablo dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Pero ¿por qué era tan importante para Pablo en esta ocasión responder a las acusaciones en contra de su reputación? Siendo que en otros casos o en otras epístolas, como ustedes estudiarán después, a él no le importaba lo que otros pensaran o dijeran de él. ¿Será que por el hecho de que Pablo era conocido como el apóstol de la gracia, quien como ya vimos anteriormente la recibió en abundancia? De hecho, él en un pasado había perseguido a los cristianos, mas ahora predicaba y defendía el Evangelio o las buenas nuevas de Jesús. ¿Pondría esto en duda el Evangelio, siendo que la credibilidad de Pablo fuese cuestionada? Me parece que la meta de los judaizantes era realmente poner en duda la autoridad de Pablo, con el fin de truncar el Evangelio de la gracia, el verdadero Evangelio de salvación, que solo viene a través de Jesucristo. La meta final no era desacreditar a Pablo, sino dañar y parar el Evangelio de la salvación. Y a manera de aplicación, sugiero que esto es exactamente lo que muchas veces ocurre en nuestras vidas. El enemigo no está tan interesado en causarnos daño como en parar la obra que Dios quiere hacer a través de nosotros. Lo que nos pase a nosotros es meramente daño colateral. Mas prosigamos con nuestra reconstrucción del contexto de la carta. Para entender mejor qué estaba afectando a las iglesias de Galacia, y no solo a estas, sino donde quiera que el Evangelio de la gracia se estaba predicando. Entre los problemas que las iglesias de Galacia estaban enfrentando, tenemos tres puntos principales. Número 1. La oposición de los de la circuncisión, o también llamados judaizantes, la apostasía de los creyentes y la diversidad de judíos en el primer siglo, puesto que esto viene a ser un poco desafiante para poder explicar el Evangelio a cada uno de estos tipos de judíos. Pero, ¿quiénes eran los judaizantes? Eran líderes cristianos judíos. Pablo dice que los
de la circuncisión o judaizantes estaban perturbando a los creyentes de Galacia. Esto lo encontramos en el 1:7, en el 5:10 y 12. De hecho, la NBI dice que están sembrando confusión. Los llama instigadores. Tenemos también que los judaizantes todavía practicaban la circuncisión, la ley y los rituales de sus antepasados. Estos eran hostiles para con Pablo y tenían deseos egoístas para con los gálatas en este caso. Creían que los líderes principales de la iglesia en Jerusalén, o sea, Pedro, Jacobo y Juan, eran los únicos con autoridad respecto a los temas de doctrina y la práctica de esta doctrina. Ellos enseñaban que la circuncisión era obligatoria y la ley y tradiciones judías tenían que ser guardadas para la salvación. Veían a Pablo como un apóstol falso, que no enseñaba el evangelio completo. Y como veremos más adelante, a medida que continuemos estudiando las otras cartas de Pablo y el libro de Hechos, este grupo, llamados la circuncisión o judaizantes, lo siguen a donde quiera que él va, y ellos van detrás de él causando problemas y tratando de convencer a los nuevos creyentes que Pablo no es un verdadero apóstol, y que su evangelio no es completo, o sea, que necesitan circuncidarse y cumplir la ley de Moisés. Ahora, muchos de los judaizantes estaban honestamente engañados y necesitaban ser confrontados, necesitaban ser corregidos, pero otros decidieron ir tras de Pablo y dizque corregir el evangelio. Y de allí surge el segundo punto: la apostasía de los creyentes. Los creyentes en Galacia estaban apostatando, o sea, dejando el evangelio que Pablo les había predicado, y estaban aceptando el falso evangelio que predicaban los judaizantes. Que realmente, como Pablo dice, no es ningún evangelio, pues el tener que circuncidarse y cumplir la ley no es una buena nueva. Este llamado evangelio se basaba en la salvación por obras y no por gracia. Los creyentes judíos estaban volviéndose a la ley, estaban desechando el regalo de la libertad y la gracia que habían recibido por fe en Jesucristo. Y aquí tenemos dos grupos: los creyentes judíos, quienes, como ya dije, se estaban volviendo a la ley, desechando el evangelio que Pablo les había entregado, y los creyentes gentiles, quienes eran jóvenes e inmaduros en la fe, que también estaban cayendo en esto. Estaban dañando el evangelio, le estaban añadiendo la ley a la gracia, la cual ellos habían recibido. Pero veamos quiénes eran los prosélitos judíos, o sea, los que se habían convertido en judíos. Aquí tenemos dos tipos: los prosélitos de la puerta y los prosélitos de justicia. Los prosélitos de la puerta son mitad prosélitos. Son gentiles que aceptaban la subordinación de la nación de Israel, deseaban adorar a Dios a través de la agencia mediatorial de Israel, abrazaban el monoteísmo y la esperanza mesiánica y no estaban circuncidados. No les era requerido cumplir la ley con los rituales y festivales judíos. Solo se les pedía guardar ciertas leyes, específicamente los 7 preceptos de Noé: no idolatría, blasfemia, homicidio, fornicación, robo o saqueo, rebelión o comer carne. Esto podemos ver que Jacobo lo está citando en su edicto basado a una revelación de Noé en Génesis 9:4. Esto lo vemos en Hechos 15:29, pero carne con su sangre, que es su sangre, no comeréis. Otras referencias son Levíticos 3:17, 7:26 y 17:10 al 14, 19:26,
Deuteronomio 12:16, 23, 14 al 21, 15:23 y Primera de Samuel 14:34. Ahora, estos prosélitos estaban más listos para recibir el mensaje del Evangelio. Algunos ejemplos son el eunuco etíope, que tenemos en Hechos 8, 2, 38. O Cornelio, el centurión, que vemos en Hechos 10. O la mujer cananea en Mateos 15, 22 al 28. O aún las naciones escogidas en Mateo 25, 31 al 46. Mas el otro tipo de prosélitos eran los prosélitos de justicia, o sea, prosélitos 100% o completos. Estos gentiles deseaban convertirse en judíos, estaban circuncidados y se sometían a toda la ley de Moisés, de acuerdo a Éxodo 12, 48 al 49. Observaban todas las costumbres y ordenanzas judías. A los judíos estos eran iguales a los nacidos en el país. Se les asignaba una tribu, como dice en Ezequiel 47, 22 al 23. Disfrutaban comunión completa con la sinagoga. Normalmente eran más fanáticos que aún los judíos nativos. Así que ya hablamos un poco acerca de los de la circuncisión, pero aparte de los judaizantes, ¿qué otro tipo de judíos había? ¿Cuál era su manera de pensar? ¿Y qué postura tenían estos judíos frente al Evangelio? Había dos tipos de judíos en el primer siglo. Los primeros eran los judíos, entre comillas, reales. Estos anticipaban la venida del Mesías, y cuando se les habló de que Jesús había llegado, lo aceptaron como su Salvador. También tenemos como segundo punto los judíos que estaban más preocupados de las tradiciones de sus antepasados que los demás judíos. Estos anticipaban un líder militar como el Mesías. Rechazaban cualquier cosa que interrumpía su forma de vida tradicional. Estos eran los judíos que instigaban caos y disturbios cuando escuchaban el mensaje de Pablo. Esto lo van a ver en mayor detalle cuando estén estudiando el libro de Hechos. Ellos no podían abrazar el cambio que Pablo trajo. No podían dejar las leyes y tradiciones, aunque éstas los oprimían. En sus mentes no había nada más importante que la ley del Antiguo Testamento. Hacían leyes extras para protegerse de romper la ley de Moisés. A esto se le llama el cerco de la ley. Creían que habían sido hechos para guardar la ley. Eran esclavos a sus propias leyes y a las leyes del Antiguo Testamento. Por eso es que ellos se oponían violentamente a las enseñanzas de Pablo y otros cristianos. El tercer grupo eran los judaizantes, por supuesto. Este grupo puede ser catalogado como en medio de los judíos mesiánicos reales y los tradicionales o fanáticos. ¿Y qué con respecto a Jesús? ¿Qué pensaban estos judaizantes? Bueno, ellos aceptaban que Jesús era el Mesías, pero se mantenían aferrados a sus tradiciones y a la ley. Ellos no veían que Jesús vino a liberarlos de la esclavitud de la ley. Reconocían a Jesús como el Mesías, pero no sabían exactamente lo que él había hecho por ellos. Pensaban que aunque Jesús había venido, ellos todavía tenían que seguir las reglas, leyes y tradiciones. Ellos no podían deshacerse de la creencia que los gentiles eran impuros. Tenían graves problemas aceptando su comunión, o sea, el reunirse junto con los gentiles. No podían creer que los gentiles también podían ser salvos. Ahora, la pregunta es para nosotros, ¿cómo se hubieran sentido los judíos acerca de las enseñanzas de Pablo? Pongámonos en su lugar. Imaginémonos por un momento que nosotros somos judíos del primer siglo.
¿Cuán inflexibles y celosos seríamos respecto a la ley? Tal vez seríamos un fariseo y de pronto un día alguien llega a la sinagoga y dice que el Mesías llegó. La espera ha terminado. Desafortunadamente, usted no recibe en ese momento ninguna doctrina acerca de lo que es realmente el Mesías. ¿Qué fue lo que él hizo? Usted no escucha que él vino para liberarlo de la esclavitud de la ley. Nunca oyó que la salvación viene por gracia a través del sacrificio de Jesús y no a través de la ley y las tradiciones. Y usted, aunque acepte el hecho que Jesús vino a ser y es el Mesías, continúa haciendo las cosas de la misma manera que antes. Su vida no ha cambiado en nada. Pero ahora usted escucha a Pablo, el cual está predicando en sus alrededores. Pero ahora Pablo está predicando a los gentiles y estos están siendo salvos. Y esto no es lo peor. Lo peor es que Pablo ni siquiera está circuncidando a los nuevos creyentes. ¿Qué va a hacer usted? Y piensa que obviamente Pablo no es un verdadero apóstol, pues eso no es lo que a usted le enseñaron o lo que usted cree. Que obviamente él no había sido comisionado por Dios. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Será que cuando escuchamos que no tenemos que hacer tantas cosas que creemos que tenemos que hacer para mantener nuestra salvación, podemos llegar a ser un poco como esos judaizantes que Pablo estaba enfrentando? ¿Será que cuando nos encontramos con otros miembros del cuerpo de Jesucristo y vemos que hacen las cosas de manera diferente, que no cumplen con todos los rituales, tradiciones que nosotros cumplimos, y algunas veces podemos llegar a caer en crítica o aún en chisme? ¿Será que no estamos pareciéndonos un poco a estos judaizantes también al perseguir a nuestros hermanos de otras congregaciones? Yo creo que es tiempo de que aún yo me ponga a pensar, ¿cómo veo yo a mi hermano? ¿Cómo veo el evangelio que Jesús me dio a mí, que Jesús te dio a ti? ¿Estoy realmente viviendo en la gracia? Es tiempo de alinear mi vida y darme cuenta que se trata de Jesús y lo que Él hizo por mí y no de lo que yo pueda hacer por Él. Y esto es básicamente la situación de las iglesias de Galacia, a lo cual Pablo les va a decir que la ley vino y apuntaba a Jesús, y que con Jesús, con su muerte y resurrección, y a través de esto fue que la salvación vino a este mundo. Así que la ley lleva a Cristo y a través de Cristo tenemos salvación.